Bien. Entonces estaba incorporando, ya serán 5 minutitos nomás, ¿sí? Incorporo el texto múltiple. Acá está. Entonces voy a volver a ingresar. Cuatro. Ahora sí. No se asusten que más de lo que ocupa en pantalla que lo que realmente es. Close. Y ahí está. Entonces tamaño 4 es lo ideal. Y lo acomodo. Ya ustedes pueden poner una guía de referencia para que esto esté bien enmarcado dentro del centro, ¿sí? Entonces, hay que colocarlo porque las curvas no siempre son, por ejemplo, bueno, acá sí es derecha, izquierda, pero este es izquierda y este es derecha. Entonces, de todas maneras, nosotros tenemos que colocar, digamos, el sentido de la curva en la tabla, ¿sí? No, porque cambian, pues yo puedo tener 3 curvas derecha, luego una izquierda, otra derecha, derecha, no sé, en fin. Entonces es necesario colocar el sentido de la curva, si es derecha o izquierda. Entonces acá, una vez ya colocado, simplemente con Home pueden hacer copy y con F8 para que salga alineado y colocan solamente en lo que son las curvas. Solo en las curvas. En las curvas. Y aprovechando que estoy acá en orto, pondría para el peralte y pondría para el valor del sobreancho. Ustedes manualmente vuelven a repetir, digamos, esto y esto, de repente copio y ya lo van a copiar dentro de las curvas de esta manera y luego simplemente editan. Van a la tabla de peraltes de acuerdo al radio que ustedes tienen diseñado, radio de 110, cuál es el peralte que se le asigna a este. De repente este tiene un peralte de pican 2 veces y colocan, no sé, será 6.4% de repente. Ahora, el porcentaje de repente ya no sea necesario estarlo reiterando a cada rato si es que lo tienen en la parte como columna acá, peralte, y simplemente ponen el valor, 6.4. Y acá el sobreancho, de repente calculando, sale un sobreancho de 1,80 m, por ejemplo, ¿no? Un decimal, el sobreancho sí no requiere de tanto decimal también. Entonces de repente lo acomodan y sobre la base de más bien hacen la copia para los restantes. Y eso sería básicamente, ¿sí? Una vez que ustedes hacen el diseño de la espiral, ya está corregido, incorporan el rotulado, háganlo con segment, después hagan el single para hacerlo en forma individual, 1 a 1, y luego segment cuando quieren utilizar hacer la tabla de elementos, ¿sí? No lo hagan en forma, no lo hagan tabla de líneas, tabla de curvas, sino del total, del conjunto en total. Bien, esto sería lo que quería mostrar y que lo estaría incorporando en la semana 7, ¿sí? Porque era el tema de la semana 7 en la semana de práctica, era justamente
el rotulado, sí, rotulado e incorporación de la tabla dentro del civil. ¿Alguna consulta hasta aquí, por favor? Profesora, Sí. disculpe, el sobreancho y el peralte aparecen en alguna parte del civil o se calcula. Se calcula, no aparece cuando tú entras acá a la tabla. Por ejemplo, no está para seleccionar. Por ejemplo, yo ingreso acá, botón derecho, Edit Table Style. Y, por ejemplo, mira, cuando se trata de línea, tú incorporas acá en esta columna, porque esto se puede generar, ¿no? Yo puedo también acá agregar una columna más, corro, y acá está la que he creado, y puedo de repente ponerle como título acá, grado de curvatura, perdón, G sub C, grado de curvatura, ese sería el título. Y esto va exactamente a las curvas, no va en la línea. Entonces tendría que ir a este casillero, grado de curvatura, y en formato puedo hacer, nuevamente escoger Arial verde, digamos, otro verde. Digamos que este verde. Y aquí en propiedades es que tú escoges. Y acá tenemos justamente grado de curvatura por definición de arco o por definición de cuerda. Entonces yo quiero que incorpore el de definición por arco. ¿Sí? Entonces ya lo escogí, de repente no quiero con 4 decimales, quiero solamente con 3 decimales. Incorporo la información. Y ahí tienes tu grado de curvatura. Entonces, en la relación que tú tienes acá, no hay la opción de sobreancho, no hay la opción de peralte. Mira que ya corrí toda la columna y no hay en ninguna de estas listas la opción de sobreancho y peralte. Ok. Ingeniero, pero el sobreancho y el peralte se supone que están en la carretera, ¿no? Ahí en el civil, o no sé, o no están en realidad. Ahí si lo pongo en 3D Sí, digamos, él trabaja con un valor del peralte para el tema de desarrollo de peralte. Tiene un valor, pero no sé por qué razón para justamente incorporar a la tabla de elementos no tiene esa opción. ¿Sí? En el tema de sobreancho también, digamos, bueno, hay forma de trabajar el sobreancho con la norma o hacerlo en forma manual. Pero, o sea, vamos a ver en su momento oportuno agregar el sobreancho y lo que estábamos ya introduciendo esta semana, el tema de el peralte. El programa automáticamente te pone en la, eso fue, perdón, acá, en el perfil, según esta plantilla, se ha incorporado el tema del peralte, ¿sí? Y si tú vas a, tienes que picar acá el alineamiento para poder tener acceso a este tema de Super Elevation. Y en este caso, como ya está trabajado, quiero ver el tabulador. Y acá en el tabulador, como ves, efectivamente ya está el tema del peralte. Lo podemos ver en Begin Full, Super Elevation. Acá, Begin Full, Super Elevation, peralte es de 6.2. La curva 2, esta curva 2. Acá tenemos un Begin Curve y un Begin Full Super Elevation. Este también es curva circular. Begin Curve es 784. Begin Full es 7,500, es mayor. Y acá tenemos un peralte del 4%. Perdón.
tenemos un peralte de 3.4%. Aprovecho la oportunidad para indicarles, observen que después de la sección, a ver, lo normal es que tengamos la sección F, que es la de shoulder, sección A, que es el normal crown, level, la sección B, C, la D es el begin full super elevation, y tenemos una intermedia, el shoulder, low shoulder match, que es la sección G. Perdón. Acá está completo. El inside, esta columna, por ejemplo, botón derecho. Esconder la columna. El left inside shoulder también quiero que le esconda, hide. El right inside shoulder también quiero que lo esconda. Inside también quiero que lo esconda, hide. Me quedo con outside shoulder, outside lane y outside shoulder. Entonces, en la sección G, observen que es más 4, más 4, menos 4, menos 4, dependiendo si la curva es hacia la derecha o hacia la izquierda. Pero justo esta curva en particular, a ver, la siguiente, la curva 2, tiene un radio tal cuyo peralte es de 3.4, pero no existe el low shoulder match como está acá, porque es 4, 4, menos 4, menos 4, y después sigue rotando, hasta que adquiere el valor del peralte de, está atrás, 6.2, porque esto es a la salida, ¿no? Tenemos a la entrada y esta es región a la salida. Tenemos la sección G, la cual se caracteriza por tener todo el mismo valor de la inclinación de la berma. Y finalmente el valor del peralte. Pero esta curva en particular, el peralte es inferior al valor de la berma, por cuanto no llega a tener low shoulder match. No existe, ven que no está la relación low shoulder match. Veamos otro, la curva 3. Esta curva tiene un radio bastante fuerte que requiere un peralte del 7%. Antes de esa está el low shoulder match. Y a la salida, transition out, tenemos el N, la sección de prima, que es el peralte. Luego le sigue la sección G y luego la sección la sección G, ¿no? En este caso, a ver, veamos. En la primera, G, ya por el valor del peralte, que es relativamente fuerte, G está ocurriendo antes del inicio de la curva circular. Acá no hay G, pues acá no existe ni siquiera G. En la 3, también el low shoulder está ocurriendo antes del inicio de la curva. Esta es la curva circular y está G antes. De repente yo tengo un peralte bastante bajo, este es 8, es fuerte. Acá, acá hay un low shoulder. Este es 8. 8, la curva 5, también tiene 8. La curva 6. Y King Kru, miren, de esto también es algo muy peculiar. No. No hay low shoulder.
Tampoco no existe low shoulder match. ¿Qué pasa? Que el peralte justo es exactamente el valor de la inclinación de la berma. Por cuanto se juntan, no existe low shoulder match. ¿Sí? ¿De acuerdo? 7, 6, y bueno, ya no tengo más. Bien, ¿alguna duda al respecto de esto? Ingeniero, disculpe, el low shoulder match que dijo, ¿a qué se refería? Es, mira, tienes que repasar, pero te lo indico, porque ya eso lo hemos visto en la serie. Bueno, pasa que recién les estoy colgando también la sesión, por Dios. A ver, un ratito. Más que hacer garabato, mejor te abro el PPT para que aclararte, porque ahí está mejor trabajado. Ese ya hay un croquis para que puedas entender un poco. Así, ¿no? Ingeniera, disculpe, cuando nosotros tenemos una curva con espiral, ¿no? Lo primero es calcular la longitud de la espiral para recién ahí nosotros poder sacar la longitud de transición, ¿no? Para ver si es que cae en el intervalo que nosotros estimamos, ¿cierto? Claro, tú primero calculas para ver los rangos de valores que tienes. El rango te puede dar un solo valor como posibilidad de tener para elegir entre 4 valores, más o menos, ¿no? Y sobre ese rango es que tú escoges de acuerdo a tu ángulo de deflexión. Contra más grande tengas el ángulo de deflexión, puedes estar trabajando con la espiral más grande que te dé del rango. Si tu ángulo de flexión es más... Ingeniera, y suficiente con que cumpla con los parámetros que, o sea, la longitud de la espiral suficiente con lo que cumpla con la del ego, del MTC y eso, ¿no? O también tiene que cumplir con la de Sears. La de Sears pueden tomarla como referencia, a veces es de mucha utilidad. Repito, ¿por qué me gusta? Porque Sears sí absorbe el ángulo de deflexión. Mira, yo lo que les decía, eso sí lo voy a tener que dibujar porque no lo tengo dentro de este PPT, pero si tú tienes este diseño, digamos, y acá, y este que tiene acá un ligero quiebre, ¿no? Y en los 3 casos tú tienes que has diseñado con el mismo radio, ¿no? Y por ser un ángulo más pequeño te da un arco diferente que este arco que tú tienes acá. Acá tienes una mayor longitud de arco. Y este de acá peor, te saldría una cosita así de nada, ¿no? Tienes así y tu longitud de arco acá. Es muy posible que para esta sea quizás no solucionable, porque si tú quieres poner el valor mínimo 30, como que hace esto, las espirales se cruzan. Si no, tendrías posiblemente 30, 1 metro de curva circular y vuelves a salir con tu espiral de 30. Entonces, cuando tú calculas al estilo peruano, ya sea que estés en esta o esta, todos se reducen a un solo cálculo. Yo me gustaría que de repente hagan cierta manera de análisis, entenderlo, cómo funciona o cuál es la practicidad, digamos, de Sears. Porque acá cuando ustedes hacen, repito, tengo un solo cálculo, es decir, por fuerzas actuantes, por ego, mínimo MTC, por desarrollo de peralte, y después tengo 2 valores máximos, que me gustaría que introduzcan ustedes otro valor máximo, que es cuando, creo que no sé si está acá,
tomando en consideración la longitud de aplanamiento. Incorporaría yo un análisis más que me daría un tercer límite máximo. O sea, tengo un máximo por MTC, un máximo por la condición ego, y tendría otro valor máximo considerando aplanamiento. Y este me daría sí realmente un tope máximo, porque que dice la norma que el aplanamiento yo no lo puedo realizar en más de 20 metros. Entonces ya tendría un tope, otra condición. El máximo para mí es más flexible. Sí puedo de repente no escoger este y escoger este que está acá. Pero ego ya no, porque a veces ego es demasiado lejano, ¿sí? A veces ego es demasiado lejano, pero tendría ya para escoger un poquito más. Porque el que hace por MTC es un poco rígido, a veces me reduce o a veces sale incongruente. Entonces, con estos tres yo tengo un solo resultado, es decir, un solo cálculo, y al final voy a tener un rango. Y me va a servir, ya se supone que este que tengo ángulo de deflexión fuerte, escogería de repente un valor que está más pegado al extremo. Este intermedio, de repente uno de por acá, y este que estoy con ajustas, me animo con el valor más bajo, y aún así de repente no me sale solución, en cuyo caso me conviene más pasarlo a un radio de 95 que quedarme con el radio de 50, donde quiere decir que ya esto no necesita espiral, simplemente se amplía la longitud del arco y se acabó el problema. Entonces, si ustedes lo analizan por sí indirectamente está considerando la longitud de arco o el ángulo de deflexión. Y a lo que iba para completar la idea en este de acá, por ejemplo. Esto me está tapando. No sé si tengo otra más clara. Ingeniera, y una consultita más. Usted nos dijo en una de las diapositivas que la longitud de transición estaba entre la mínima y 2.3, la mínima. ¿Entre esos dos valores están, cierto? ¿O estoy entendiéndolo mal, capaz? Una cosa es longitud de transición del peralte en el caso de curvas circulares y otra cosa es longitud de la curva de transición. Cuando tú diseñas la longitud de la curva de transición en las espirales, tú ya no te preocupas por el valor que quieras escoger para la transición de peralte, porque ya definiste, acá creo que es, ¿no? De repente esta me ayuda. En el caso de espirales, tú defines esto. Esta ya está definida. Y es muy probable que la elección que tú escojas para esta espiral, tú has hecho análisis por ego, ¿no? Digamos por ego. Después de repente te salió por mínimo. De repente desarrollo de peralte es el que le sigue. Después mínimo MTC, de repente acá es 30, por decir un valor, y luego por fuerzas actuantes de repente te pide que sea 37, digamos. Entonces, si tú escoges una espiral que supera este valor, digamos que ya escoges 40, por decir, esto es 40, definitivamente para el tema de desarrollo de peralte ya lo superaste. ¿Y qué es lo que tienes que hallar? Simplemente esta longitud, que es la longitud de aplanamiento, porque desde la sección A hasta la sección D es tu longitud de desarrollo de peralte. O sea, tú lo que vas a definir acá, mejor dicho, averiguar, es con qué longitud estoy desarrollando entonces el peralte,
porque tú ya definiste esto. Entonces, por fuerzas actuantes estás usando un valor bastante mayor que lo que necesitas para asegurar el peralte, por cuanto tú determinas longitud de aplanamiento y puedes saber en la longitud que se está desarrollando el peralte. En el caso de curvas circulares, no. En el caso de curvas circulares, tú defines un rango de valores. Tú defines esto. Tú defines desde la sección A hasta la sección D, vas a desarrollar el peralte y tú escoges un valor. En cambio, en el tema de espiral, en la espiral ya está definida que es la espiral de aquí a acá. Entonces, si esto lo estás haciendo en, digamos, en 40, y no en los 17 metros que de repente te salió, porque a la hora que tú haces tu diseño de la espiral, tú escoges por fuerzas actuantes, por desarrollo de peralte, por varias situaciones. Entonces es muy probable que por fuerzas actuantes te pidan más. Digamos, te pide 37, en cambio por desarrollo de peralte te pide menos. ¿Sí? Entonces, en el caso, repito, en el caso de la espiral ya domina y tú lo único que tienes que saber es, quiero saber por curiosidad en cuánto estoy desarrollando el peralte. Pero en curvas circulares no, tú escoges el valor. No sé si eso más o menos te aclara. Una cosa es desarrollo del peralte, longitud para desarrollar el peralte. En el caso de las curvas circulares, en que tú tomas la decisión de qué valor va a tener. Pero en la espiral, tú tomas la decisión del valor que va a tener tu espiral e indirectamente ya se está desarrollando el peralte, que puede estar ajustado si es que dominó el desarrollo de peralte es lo más fuerte que por fuerzas actuantes, ahí sí estarías tú con ajustes. A ver, y un ratito mientras que de repente vuelves a tener quizás alguna duda, quiero completar aquí. La sección G es esta. O sea, en la sección A, por acá creo que tenía, ahí está. En la sección A es en normal crown, que es, centra tu atención un ratito en la calzada, -2, -2. En la sección B, esta de acá se pone horizontal, en la sección C se pone al igual, pero en signo contrario. De ahí sigues rotando alrededor del eje, y tienes la famosa sección G, que hay una coincidencia con este valor bajo de la berma, y acá tienes en valor numérico, porque acá tienes +4 y -4 -4. Y de ahí sigue rotando hasta que por fin adquieres el peralte. ¿Alguna consulta? Está más o menos. Ingeniera, para la presentación del día miércoles, bueno, para la sección H, sí vamos a incluirle la berma, ¿cierto? El peralte de la berma también, ¿no? A ver, la próxima semana es sencilla la presentación, todavía no tiene nada que ver esto del desarrollo peralte. La próxima semana, presento.
la segunda presentación es esto. En el informe van a hacerme una tablita con los peraltes. Van a tener que presentar los cálculos de las espirales de cada caso para saber cuáles son los rangos de velocidad que ustedes tienen. Perdón. A ver. Sí, creo que sí. Diseño de espirales. Y ahí vamos a terminar, ¿sí? Es esto, ¿no? Me hacen por fuerzas actuantes. Por fuerzas actuantes, el mínimo MTC, como es tercera clase, es esta expresión, 0.171, 0.178 velocidad cubo entre R. Por desarrollo de peraltes, si es el AP medios por el IP max, siempre y cuando aseguren ustedes que el arco central sea 30 metros, lo cual, aunque parece mentira, es la longitud de la curva, al cual le restan el valor que más o menos ustedes están estimando que van a colocar, ¿sí? Después la condición ego, el Lmax, que es raíz 24R, y acá yo le estaba introduciendo esta, acá agreguen esta, ¿sí? Indirectamente es una condición más que está dentro del texto de las espirales, que dice que en el caso de espirales, la longitud de aplanamiento no puede exceder los 20 metros en el caso de calzadas únicas, por cuanto hay una fórmula que se calcula la longitud de aplanamiento, que es el bombeo entre peraltes, por la longitud que ustedes escogen como valor de diseño. Si este valor es 20, no puede ser más de 20, entonces la longitud de la espiral también no puede exceder de esta relación de espejas, y sería longitud de aplanamiento, que es el tope, 20 por peralte y entre el valor del bombeo. Y este me da otro valor máximo, ¿no? Según el anterior me salía, por ejemplo, en el anterior, si hago al estilo MTC, solamente me sale un único valor, 40. Si lo hago según Sears, me sale más rango, me gusta más. Inclusive acá creo por el radio es algo de 50, este es 50. Claro, por condición ego es 50. Acá ya es mucho, pues ya esto es demasiado. 60, acá sí ya se pasa porque todavía más allá de 60, de la condición del radio. Pero acá, por ejemplo, me sale 64. O sea, prácticamente me está permitiendo, me permitiría llegar hasta la condición ego, que sería 50. ¿Sí? Por Sears me da más flexibilidad. En cambio, MTC me dice, no, ego es una condición límite, radio, entonces puede ser. Pero yo, según esto, podría tener dos valores más. Según lo anterior, aquí, cuando calculo el estilo MTC, me sale prácticamente un único valor. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que incluir para la presentación sus cálculos de aquellas curvas que ustedes hayan tenido que colocar espirales. Si no van a colocar, perdón, si su eje no requiere de espiral, obligatoriamente a dos
de las curvas que ustedes tengan van a colocarle espirales. La norma obliga cuando no llegan al radio, pero de allí es libre la elección de uno, que si alguna curva, aunque no requiera de espiral, ustedes quieren colocar, le colocan. Bien, entonces tienen que colocar rotulación, tabla de elementos y su respectivo perfil longitudinal que sale. O sea, esta presentación es corta, es hasta ahí. Todavía no hay el tema de peraltes como desarrollo, como las fórmulas que yo he presentado en esta de acá, que hay una serie de fórmulas. Esto de acá no. Las fórmulas que tienen ustedes que trabajar. Estas. Esto todavía no. Simplemente es entrar a la figura y escoger el valor. A ver, ¿dónde está? No sé si está acá en esta. Acá. Es simplemente mostrar la gráfica con la cual están trabajando. Si es la 2, recuerden que tiene que ser una cierta corrección a la gráfica. Y si mi radio es 65, mi peralte 78 me justifica, ¿no? ¿Cuál es el valor de peralte que corresponde al radio? ¿Sí? Es esa la presentación, no es mucho. El tema que ahorita he hecho que es necesaria la presentación. Entonces, por favor, van a ser 2 informes. Siempre es, a ver, yo gustaría, y el tiempo es corto, ya voy a tratar de darles un pequeño video de más o menos de lo que quiero que me presenten en lo sucesivo. El CAT, cada presentación, cada entrega en carpetas independientes, el archivo CAT que necesitan para esa presentación y el archivo Word. Lo que sí, el archivo Word cada vez se va a ir incrementando. Lo prefiero así porque si no al final va a estar como que medio desgranado o desarticulado el trabajo. Es una sucesión de etapas para poder lograr nuestro objetivo final. Entonces el Word se va a ir incrementando. Por favor, si hay alguien de la sección I a través del WhatsApp, de repente me hacen recordar, ¿sí? Porque ahorita tengo pendiente la entrega de la sección H de sus videos, ¿sí? Bueno, yo sí ya quisiera cortar la sesión ahorita, no sé si tienen alguna antes de que se acabe la grabación. Entonces quedaría pendiente hacerlo con más tranquilidad porque no quiero entrar a otro Zoom. Yo ya les mandaría el video de más o menos como quiero la presentación, pero a grosso modo es lo que les estoy diciendo. Cada presentación es una carpeta y la carpeta debe contener el archivo CAT correspondiente y su informe en Word. Pero informe Word van a tener que ir incrementando es decir, agregan a lo anterior y va sumándose. Entonces, el índice tiene que ser entrega 1, entrega 2, entrega 3, más o menos, con el contenido, pero cada vez va sumando. De tal manera que al final ya no tienen que ustedes estar recopilando, juntar, pegar, porque a veces eso se mueve. Al último, estar juntando todo ni hablar, es preferible desde un inicio. ¿Sí? ¿Alguna duda, por favor? Porque ya se me va a cortar. En la sección I están preguntando cuándo es la entrega del trabajo. La entrega está programada para el próximo miércoles. Miren, nosotros ya con este sistema, cuando nosotros entregamos al inicio un rol, que es que ya está acá programado, que también se les ha entregado. Esto se les está en el aula virtual la programación corregida. Y ya esto nosotros le hemos mandado con tiempo a estadística. Y de igual manera a ORCE. Entonces, ORCE espera que yo para la semana siguiente de su presentación, si el miércoles ustedes me están presentando, a la siguiente semana yo tengo que estar entregando notas. Entonces, a lo más podría aplazar 1 día, 2 días, una cosa así, para que me den chance a mí calificar. Entonces, las fechas indicadas acá se tienen que respetar como fechas de presentación, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, repito, la entrega número 2 está programado para el día 6 de enero, ¿sí?
Miércoles. ¿Hasta qué hora, ingeniera? ¿Ah? ¿Hasta qué hora sería? Hasta la medianoche. Repito, quiero ver cómo van, podría correrlo una fecha, pero tienen que darme handicap para yo poder calificar, ¿sí? Porque sobre esta fecha yo ya he entregado mi... Ups, ya se acaba, señores. Ah, ya, no, sí. Bien. Cualquier duda a Sí, solo través les del preguntaba, WhatsApp. mi ingeniera. Gracias. Ya. Cualquier duda que tengan a través del WhatsApp, ¿sí? Listo. Ok, Ya, ingeniera. muchísimas gracias por acompañarme. Entonces lo debo estar colgando en un ratito. Gracias. Ok.